la cirugía de la extremidad superior, pues tiene una alta variabilidad en cuanto a la población. Podemos ver de alguna manera, pues en pacientes específicamente más de cirugía por trauma, por algún trauma, podemos ver que la población más común son masculinos, jóvenes y sanos. Sin embargo, eso no nos exime de otro tipo de poblaciones y otro tipo de comorbilidades que pueden presentar estas otras poblaciones. Por esta misma variabilidad, pues podemos tener desde cirugías selectivas en este tipo de población que son masculinos sanos, por ejemplo, o algún otro paciente que no tenga ninguna otra comorbilidad, en donde pueden ser cirugías selectivas y se les puede hacer una valoración preoperatoria y preanestésica, pues un poco más detallada, ¿no? Sin embargo, también podemos enfrentarnos a urgencias como lo pueden ser fracturas expuestas, perdón, síndrome compartimental o algún politrauma que no nos permita realizar una valoración preoperatoria exhaustiva y nos haga tener que entrar de alguna manera, de una forma más pronta a la cirugía. Podemos tener varios tipos de anestesia, de lo que hablaremos más adelante: anestesia general balanceada, anestesia regional, una combinación de estas dos. Ya entraremos más en detalle a ello y hay que tener en cuenta o mucho en cuenta el mecanismo de la lesión, ¿no? Por qué es la cirugía, para qué es la cirugía, qué esperamos de la intervención y así nosotros poder realizar un manejo preoperatorio adecuado. Estas cirugías son de un riesgo intermedio, en general las cirugías de traumatología, debido a la respuesta inflamatoria, a la probable pérdida sanguínea, que puede ser en alta cantidad, a la redistribución de líquidos, al manejo de dolor posoperatorio y a las comorbilidades que puedan presentar los pacientes. Hay algunos retos en los que nos enfrentamos hoy en día, entre ellos aquí me gustaría dejar bien planteado, pues este cambio de población que se ve hoy en día con una disminución de población joven y un aumento de población más longeva. Esta pues es una gráfica específica de aquí de México. Esto para hacer realce un poquito en esta parte de que pues si antes, o bueno, si bien la bibliografía un poquito más de años más atrás nos menciona que la población más común que va a ser intervenida de extremidad superior son pacientes jóvenes, pues bueno, este cambio en la población nos obliga a nosotros a tomar en cuenta otros factores y otros tipos de cirugías y otros tipos de fracturas que podemos llegar a ver en los casos clínicos, debido a que pues estos cambios en las características de los pacientes pues nos van a llevar a, a otras características también de la cirugía y de nuestro manejo, ¿verdad? Otros retos que vamos a ver en este tipo de cirugías, pues como tal, la posición de las que vamos a hablar más enfrente, el uso del torniquete y el uso adecuado de los bloqueos regionales. No es que no se puedan realizar, pero no siempre va a ser lo mejor para nuestro paciente y no siempre va a ser lo único para nuestro paciente. Tampoco irnos con una visión de túnel de que a fuerzas querer poner un bloqueo regional. Bueno, ahora sí, yéndonos un poquito más a lo de la posición, pues en cuanto a la posición, como en todas las cirugías, como en todos los pacientes, hay que buscar proteger y prevenir lesiones neurovasculares, lesiones ligamentarias, proteger bien los tejidos blandos y evitar la isquemia. Ajá. Además, nosotros específicamente como anestesiólogos, un cambio en la posición o determinadas posiciones nos pueden causar cambios hemodinámicos y cambios ventilatorios para los que nosotros debemos de estar listos. Uno de los principales, bueno, de las principales posiciones en las que puede estar un paciente para cirugía de extremidad superior, pues es el de cúbito, ya sea de cúbito dorsal, de cúbito lateral, pero también, o con mayor importancia, por así decirlo, vamos a enfocarnos un poquito más en la posición de silla de playa. En la posición de silla de playa, como lo podemos ver en estas imágenes, en este par de imágenes, pues bueno, es importante asegurar la cabeza, el cuello, las caderas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se utiliza esta posición? Porque tiene una mejor y mayor exposición de las estructuras anatómicas y más cuando es una cirugía abierta.
tiene una menor distorsión de las estructuras y una menor distensión del plexo braquial. Estas características permiten que para el cirujano, para el quirúrgico, pues sea más sencillo maniobrar, tenga una técnica quirúrgica más cómoda y obviamente esto se va a ver con beneficios en la reducción del tiempo de la cirugía y obviamente en mejores resultados para los pacientes. Aquí, como lo mencionamos con anterioridad, pues podemos utilizar varias estrategias en cuanto a nuestra anestesia, ¿verdad? Puede ser anestesia general con tubo endotraqueal, específicamente para cuando el paciente o la cirugía requiera una relajación del músculo adecuado. Entonces, pues nosotros utilizaremos un bloqueador neuromuscular, podemos colocar un tubo endotraqueal y aquí podemos valorar si podemos también agregar o no un bloqueo regional. Puede también ser una anestesia general con una mascarilla laríngea, por ejemplo, en caso de una artroscopía, en donde no se necesita que los músculos estén bloqueados, o también en determinados pacientes y específicos pacientes podemos utilizar anestesia regional con una sedación intravenosa. Personalmente, aquí en los lugares en donde rotamos nosotros, yo nunca, o sea, siempre que veo una posición de playa, siempre es anestesia general, más o menos el bloqueo regional. Sin embargo, pues sí he escuchado de algunos otros lugares en donde pues sí es común utilizar una anestesia regional, una sedación y la posición de silla de playa. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, tampoco me ha tocado escuchar tanto eso, pero pues la bibliografía de traumatología pues menciona mucho la solicitud de una hipotensión controlada. Esto con la finalidad de que el campo quirúrgico sea más limpio en cuanto al sangrado y ellos tengan una mejor visualización. Y entonces estos factores hay que tomarlos en cuenta en cuanto a esta posición. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo pueden verse afectados. Está descrito que un paciente en esta posición con una anestesia de cualquier tipo disminuye en 15% la presión de perfusión cerebral. Por ende, aquí hay algunas estrategias y algunos otros datos que hay que tomar en cuenta nosotros. Se describe que la hipercapnia, por ejemplo, la hipercapnia permisiva, puede ayudarnos en cuanto a la vasodilatación cerebral y en cuanto al flujo sanguíneo cerebral. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es la discrepancia de la presión arterial no invasiva que nosotros vamos a tener en nuestro manguito eh, en comparación con la presión arterial media que realmente vamos a tener nosotros en el área encefálica. Por cada 10 centímetros que esté la cabeza sobre el manguito de la presión arterial no invasiva, va a disminuir 7.5 milímetros de mercurio la presión arterial media. ¿De acuerdo? Aproximadamente, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que hay una discrepancia de 40 centímetros entre el manguito y la cabeza. Entonces, a esto hay que, bueno, a la presión arterial media que nos marca el manguito, por ejemplo, que aquí es de 70, pues por ejemplo ahí nos marca que tengamos aproximadamente una presión arterial media de 40, perdón, lo siento. Tendríamos una presión arterial media en el área de la cabeza aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y obviamente, si ponemos el manguito en el tobillo, pues también vamos a tener, bueno, vamos a tener que realizar un cálculo para estar nosotros seguros de cuál es la presión real que tengo yo en mi paciente, bueno, presión en el área encefálica, ¿no? A pesar de esto, de estas discrepancias en el flujo sanguíneo cerebral, que sí está comprobado que se disminuye en esta posición, la Anesthesia Patient Safety Foundation realizó un estudio, que es este estudio que vemos en la esquina inferior derecha, en donde no encuentra ninguna diferencia en el posoperatorio en cuanto a la cognición del paciente cuando lo comparan en una posición de cúbito dorsal o de cúbito supino, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que sí suceden estas cosas, pero bueno, también tener en cuenta que probablemente en pacientes sanos la regulación del flujo cerebral vaya a estarse
vaya a mantenerse adecuada. Sin embargo, pues también se hace el realce en la bibliografía de que pacientes más longevos, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con hipertensión descontrolada, pacientes con enfermedad de vasos, esta compensación del flujo cerebral puede no ser la esperada y sí podemos tener teóricamente al menos un cambio o alteraciones en el tejido cerebral. Y otra de las complicaciones que también se menciona que puede suceder en la posición de silla de playa es el reflejo de Bessel-Yarish, que es pues secundario a un ventrículo hipercontráctil con una disminución abrupta del flujo sanguíneo que llega o del retorno sanguíneo y que esto va a causar una hipotensión y una bradicardia refleja y que esta bradicardia puede terminar hasta en parada cardíaca, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Hay algunas estrategias que se ha descrito que probablemente puedan disminuir o hasta abolir, pero no está 100% comprobado este reflejo, pues es el uso de beta bloqueadores previo a la posición o también una precarga de volumen. También por ahí pues se ha descrito, se ha visto un poquito más descrito el uso, por ejemplo, del ondansetron, específicamente en el bloqueo neuroaxial, pero vuelvo a lo mismo, no es algo que esté 100% dilucidado, no es algo que esté 100% comprobado y son estrategias que tal vez podrían ayudarnos. En cuanto al torniquete, pues bueno, ¿cuál es el objetivo del torniquete? Pues minimizar el sangrado. ¿Para qué? Para tener una mejor visión en el campo quirúrgico y como ya lo mencionamos con anterioridad, pues al mejorar la visión del campo quirúrgico, ya sea el traumatólogo o el cirujano, va a sentirse más cómodo durante su cirugía. Puede que se reduzca el tiempo o la finalidad también es reducir el tiempo de la cirugía y pues bueno, esto se refleja con mejores resultados en los pacientes, ¿no? Sin embargo, también tenemos desventajas, como por ejemplo un dolor refractario a los opioides o hasta la anestesia regional. Es un dolor que la fisiopatología no está muy bien descrita, pero sí está descrito un poquito más en cuánto tiempo empieza a presentarse ese dolor refractario, que es aproximadamente a los 60 minutos. Y esto es principalmente cuando las presiones del torniquete pues, son demasiado elevadas. De esto vamos a hablar ahorita en cuanto a la medición de la presión. Eh, Podemos ver que el área que tiene el torniquete empieza con hinchazón, puede causar neuropraxia por la misma compresión, puede causar hematomas, daño vascular, necrosis tisular, debilidad muscular posterior a la cirugía y podemos llegar hasta un síndrome compartimental. La mayoría de estas complicaciones se va a ver cuando el manguito está inflado por más de 120 minutos, por lo general. Y también podemos ver descrito un síndrome postorniquete, que básicamente es una acidosis metabólica secundario al aumento del CO2, de la presión arterial del CO2, al aumento del lactato, aumento del potasio. Y obviamente si tenemos a nuestro paciente de anestesia general, pues vamos a ver un aumento del CO2 expirado. Además de esto, una vez que se desinfla el torniquete, pues obviamente va a empezar a perfundirse el área que se operó, el área que se intervino, y va a aumentar un poquito el sangrado. Sin embargo, también está descrito que después de que se quita el torniquete, hay un aumento de la actividad de la antitrombina T y un aumento de la actividad de la proteína C, lo cual también hace que aumente el sangrado. En cuanto a la presión del manguito, pues está como en general se describe una presión base o estándar que se suele pedir, que son entre 250 a 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues se ha buscado estrategias o se ha buscado formas. ¿Para qué? Para disminuir la presión lo más que se pueda y que ésta siga siendo efectiva sin causar estas alteraciones o estas desventajas o complicaciones que podemos tener por el uso del torniquete. Uno de ellos, por ejemplo, en el artículo de aquí de Journal of Orthopedic Sciences, mencionan sobre la presión de oclusión arterial. Ellos lo que hicieron fue que en 115 pacientes calcularon la presión de oclusión arterial
a partir de una fórmula que ya estaba, con una constante que ya estaba descrita por otro autor, y tomaban ellos la presión arterial sistólica, sumaban 10 y esto lo dividían entre el KTP, que es una constante que realizó otro traumatólogo con un manguito específico que es de 11 centímetros. ¿Ok? Entonces, el KTP, la constante es 0.8 y una vez realizada este resultado, a ese le sumaban 20 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Si tomamos aproximadamente una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio, al hacer esta ecuación, pues el resultado son 186 milímetros de mercurio. Entonces podemos ver que si tenemos una discrepancia pues bastante elevada de 70 a 120 milímetros de mercurio al estándar. Es demasiado bajo. Bueno, disminuye demasiado a comparación del estándar y tiene el mismo resultado. Ahora, este número no es fijo, puede ser dinámico. En caso de que aumente la presión arterial sistólica durante la cirugía, pues lo que se recomienda es aumentar 10 milímetros de mercurio ante este aumento de la presión arterial sistólica. En el metaanálisis que vemos en la parte inferior fue un metaanálisis de 2 estudios en donde pues se menciona esta tendencia a tener un estándar, ¿no? De entre 250 a 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, aquí es una recopilación de varias guías, por ejemplo, las guías BOA también toman la presión arterial sistólica y le suman de entre 50 a 100 milímetros de mercurio. Volvemos a lo mismo, si tomamos 120 milímetros de mercurio de base, pues vamos a llegar a entre 170 a 220 milímetros de mercurio. No llegamos ni siquiera a los 250, ¿verdad? El autor Tuncali, pues ya lo mencionamos, él utiliza una constante para manguitos de 11 centímetros, tiene su propia fórmula. Los autores Lia y Levi también tienen propias fórmulas que desarrollaron ellos. Y también está el método ASAD, que toma la presión arterial sistólica, si es menor a 130, aumenta 60 milímetros de mercurio. Si está entre 131 y 190, aumenta 80 milímetros de mercurio y mayor a 190, aumenta 100 milímetros de mercurio. Estas presiones se han visto que sin llegar a lo estándar tienen los mismos resultados y disminuyen la tasa de complicaciones del uso de torniquete. En cuanto al tiempo, no se recomienda mantener continuo más de 90 a 120 minutos. 120 minutos debería de ser nuestro tope en cuanto a continuos. Si vamos a llegar a más, se recomienda el uso de pausas de 5 minutos aproximadamente y cuando se vuelva a reinflar el torniquete, se recomienda disminuir 10 a 20 milímetros de mercurio la presión del torniquete. Hay otras técnicas como también son la hipotermia previa al torniquete, 45 minutos previo al torniquete. No encontré descrito qué tanto hay que bajar la temperatura de la extremidad. No sé si usted lo ha visto, doctor, qué tanto bajan la temperatura de la extremidad para tener un tiempo más prolongado del torniquete. O también el uso del doble torniquete, poner uno más proximal a la línea media con menor presión y una vez que se desinfla el primero, pues el otro tiene una presión menor, ¿verdad? No, la temperatura no me ha tocado ver la variabilidad, la verdad. El doble torniquete sí, una vez me tocó en Estados Unidos en Montreal, pero nada más. Y no es tan común. Generalmente lo que más obsesionan es los tiempos y la reperfusión. De acuerdo, gracias. Y bueno, ya yéndonos un poquito más hacia lo que son las fracturas de la extremidad superior, pues podemos dividirlas por varios tipos, ¿no? Por la región anatómica, por el tipo de fractura, por la población que tenemos ante estas fracturas, ¿no? La fractura más común de la extremidad superior es la de radio distal. Tenemos aproximadamente una incidencia de 16.2 por cada 10,000 pacientes. La segunda son fracturas de mano, lesiones de mano, la tercera de húmero y por último tenemos a la clavícula. Podemos dividirlo también por tipo de fractura, ya sea de metacarpiana, de falanges, de húmero, clavícula, radial, cúbito y escafoides, y por población, que también aquí es en donde vamos a ver determinados tipos de fracturas, ¿no? En hombres jóvenes, por lo general tenemos metacarpianas y falanges,
En mujeres mayores, radio distal, cabeza radial y húmero proximal. En pediátricos, el 50% de las fracturas son de radio y cúbito, el 30% aproximadamente de metacarpos y por último las de húmero. En cuanto a las fracturas del antebrazo, es importante tratarlas, se recomienda específicamente en la población pediátrica tratarlas en menos de 6 horas. Hay que realizar una evaluación nerviosa inmediata posterior a la fractura en el posoperatorio y a veces hasta 3 meses posterior a la fractura. Y es aquí en donde tenemos que nosotros valorar si podemos o no podemos realizar un bloqueo regional, si nuestro bloqueo va a impedirnos que el cirujano, que el ortopedista, el traumatólogo pueda evaluar los nervios adecuadamente, puede evaluar la sensibilidad, puede evaluar lo motor. Entonces aquí es en donde se debe de tener un plan bien establecido, una comunicación adecuada con el equipo y también con el paciente para ver las necesidades y las expectativas que se tienen posterior a. Las lesiones epifisiarias del radio son las más comunes y pues del lado derecho pues podemos ver la clasificación de Salter-Harris, ¿verdad? Que nos divide dependiendo del caso de fractura. Específicamente en las fracturas del antebrazo, pues tenemos la fractura de Monteya, que es del tercio proximal del cúbito, que se va a venir acompañada de una luxación radial y una ruptura del ligamento anular. Aquí el nervio que hay que tener en cuenta que se puede lesionar, no siempre es así, pero el nervio que hay que estar vigilando es el nervio radial. En la fractura de Galeazzi, es una fractura que es del medio inferior del radio con una luxación radiocubital. Aquí no se describe como tal una alta incidencia de lesión nerviosa, sin embargo, pues no se excluye y sí hay que mantenerlo vigilado de igual manera. De las fracturas más comunes de la muñeca, la fractura de Coles y la Coles inversa o la fractura de Smith. La fractura de Coles sabemos que es una transmetaficiaria de radio con un desplazamiento posterior, lo que nos va a dar la famosa forma de dorso en tenedor. Y aquí hay que evaluar un probable, bueno, no un probable daño, sino que hay que evaluar la función del nervio mediano. En cuanto a la fractura de Smith, de igual manera, tenemos una forma característica que vamos a ver en el paciente, que es la de pala de jardinero, por una fractura de la diáfisis del radio distal. En cuanto a las fracturas de húmero, por lo general las fracturas de húmero son secundarias a un golpe de alto impacto. Tenemos un alto riesgo de lesión del nervio radial y en la población principalmente mayor, como lo vimos en el tipo de población de fracturas de húmero, que la fractura de húmero es la más común en paciente femenino, longevo y con osteoporosis, pues puede haber riesgo de necrosis. ¿De acuerdo? Aquí hay que guiarnos en cuanto a la antibioticoterapia dependiendo de la clasificación de Bustilo-Anderson. ¿Por qué es importante que nosotros lo sepamos? Porque sabemos que normativamente el anestesiólogo está encargado del antibiótico profilaxis. Entonces, según la clasificación de Bustilo, si tenemos una clasificación de 1 a 2, tenemos que utilizar una cefalosporina de primera generación. En una clasificación de 3 a la cefalosporina tenemos que agregar un aminoglucósido y en caso de una policontaminación o una fractura muy contaminada, hay que agregar a esto metronidazol. Entonces es importante que tengamos nosotros eso en cuenta. Las indicaciones quirúrgicas de una fractura de húmero, pues es cuando está dividido completamente ya sea en 2 o 3 partes, en pacientes longevos, en pacientes geriátricos y cuando tenemos este alto riesgo de necrosis. Por último, de las fracturas, tenemos las fracturas de clavícula, que en el 75% son en el tercio medio, ya que es la zona más delgada. Hay que tratar quirúrgicamente las clavículas cuando son fracturas expuestas, cuando hay riesgo de compromiso pleuropulmonar o lesión nerviosa o vascular, y también cuando la fractura es bilateral, debido a que pues, vas a mantener inmovilizado por completo al paciente en este caso, ¿no? Y también tener en cuenta el tórax inestable.
¿Qué intervenciones podemos tener nosotros para la extremidad superior? Pues bueno, pueden ser intervenciones que ameriten una incisión de 2, 3 centímetros muy mínimamente invasiva y que puedan durar una hora, hora y media, por ejemplo, hasta cirugías muy complejas como el reimplante de una extremidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también varía demasiado, ya sea la exposición, el tiempo y obviamente de nuevo venimos al mecanismo de acción y a la población. En cuanto al reimplante de la extremidad, pues el objetivo del reimplante de una extremidad es la recuperación de la función de esa extremidad, ¿verdad? Afecta principalmente a hombres en una relación 4-1 con las mujeres, por lo general es a la altura de los dedos y vamos a tener contraindicaciones específicas para el reimplante de una extremidad, como pueden ser aplastamientos, quemaduras extremas de tercer grado, contaminación masiva, isquemia normotérmica prolongada, ahorita hablaremos de los tiempos, y una preservación de la extremidad amputada en soluciones no fisiológicas. Todo esto son contraindicaciones absolutas. ¿Qué se recomienda para conservar la extremidad amputada? Una hipotermia en una solución fisiológica. Hipotermia de hasta 24 horas puede ser factible que se pueda reimplantar esa extremidad. Y en caso de normotermia, que sea menor a 12 horas, principalmente en los dedos, ahora es que en partes pequeñas de la extremidad. En caso de que sea una mano completa, por ejemplo, o algo mayor, nada más tenemos menos de 6 horas en cuanto a de un mantenimiento en una normotermia y hasta 12 horas en frío. Si vemos, se corta la mitad ambos tiempos. Puede ser que bueno, no puede ser, este tipo de cirugías son una urgencia. Ahora, al ser una urgencia, esto nos lleva a nosotros como anestesiólogos a pensar en otros escenarios, ¿no? Como por ejemplo, tener en cuenta el estómago lleno. Se menciona en la bibliografía que puede ser, o que es muy común que estos pacientes lleguen intoxicados, ya sea con alcohol o con alguna otra droga. Entonces, también tener en cuenta eso para nuestro plan anestésico. O puede ser un paciente politraumatizado que venga con un choque hipovolémico y que también tengamos que tratar eso o enfrentarnos a ello. Ahora aquí el bloqueo regional pues tiene muchas ventajas, se mencionan muchas ventajas, dejando de lado, aunque no es menos importante, el manejo del dolor posoperatorio, por supuesto, tiene ventajas específicas que se han descrito, como por ejemplo la vasodilatación de la anastomosis y que esto puede ayudar a que tenga una mejor perfusión el reimplante de la extremidad y que haya una mayor tasa de éxito para esta misma, con menor incidencia de trombosis. Se mencionan un par de estudios en la bibliografía en donde se ha visto que en pacientes a los que se les dio un bloqueo regional tienen 0% de incidencia de insuficiencia vascular con el bloqueo. No podemos también achacar al 100% que esa anastomosis haya sido exitosa por el bloqueo, pero sí se ve una relación con una tendencia al éxito. ¿Por qué? Porque en pacientes en donde no se ha realizado un bloqueo regional hay una incidencia de hasta 30% de necesidad de reintervención por insuficiencia vascular. ¿Cuál es la secuencia que se tiene quirúrgicamente para la reimplantación de una extremidad? Pues bueno, se inicia con una fijación ósea, posteriormente la reparación de los tendones, la reparación nerviosa y después viene la anastomosis vascular. En este momento, nosotros como anestesiólogos debemos de dar una aplicación de heparina para también disminuir el riesgo de trombosis. Y por último, viene el sitio de la piel, perdón, el cierre de la piel. Eh, Teóricamente, debemos de evitar los vasopresores lo más que se pueda. ¿Para qué? Para evitar la vasoconstricción periférica. Pero tampoco podemos decir, no, no voy a usar vasopresor para nada, porque como lo vimos, podemos tener varios escenarios en donde sea necesario un vasopresor. Entonces, tener en cuenta, pues, que se pueden utilizar, o si se necesita, intentar utilizar la dosis más baja posible para evitar esta disminución de la perfusión en la anastomosis que se realice. Y también tener en cuenta que para el reimplante puedan necesitarse eh, piel de otras zonas del cuerpo. Entonces tampoco, bueno, tener en cuenta eso en cuanto a nuestra anestesia, porque yo me acuerdo que a mí me pasó en algunas veces, en algunas cirugías del R1,
donde yo me enfocaba nada más en anestesiar la zona que se iba a intervenir y de repente pues me preguntaban los maestros, ajá, ¿y qué le vamos a poner entonces para la toma de piel del estómago, bueno, del abdomen o la toma de piel del muslo? Pues obviamente también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Este, también se recomienda para que la tasa de éxito sea mayor que en el transquirúrgico, nosotros mantengamos al paciente en una normotermia perioperatoria, el uso de líquidos calientes intravenosos y el uso de mantas calefactoras. En cuanto a la cirugía de mano y muñeca, tenemos también una alta variabilidad de especialistas que pueden intervenir esta zona. Pueden ser desde cirujanos generales, cirujanos ortopedistas o cirujanos plásticos. Por ende, también el tipo de cirugías pues, puede variar demasiado, el tiempo puede variar demasiado y las intervenciones que nosotros realicemos también pueden variar. Hay necesidades diferentes, ¿verdad? Y también puede ser intervenido este tipo de cirugías pueden intervenirse desde en centros de primer nivel hasta centros de tercer nivel. Podemos ver desde una incisión pequeña de 2 centímetros, 3 centímetros, hasta una, por ejemplo, artroscopía de muñeca, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos decir que hay una receta de cocina para el manejo anestésico de la cirugía de mano y muñeca. Vamos a adaptarnos a lo que nos vayamos a enfrentar, a las necesidades del paciente, a las necesidades del cirujano. En cuanto a la cirugía de húmero u hombro, pues también pueden ser cirugías abiertas o artroscopías muy cortas. Aquí la principal consideración que nosotros tenemos que tener, debemos de tener, perdón, es la que ya hablamos, la posición de la silla de playa. ¿Por qué se pide esta posición de silla de playa? Por la mejor exposición, los músculos relajados, menor distorsión anatómica, que esto va a ayudar mucho al cirujano, ¿no? Este, y pues bueno, las consideraciones de esta silla de playa, pues ya las mencionamos. Ahora, en cuanto a la anestesia para la extremidad superior, pues bueno, eh, hay varias consideraciones para un bloqueo regional, pero la anestesia general no es mala, no vamos a poner un versus de anestesia general versus bloqueo regional, no es mejor que el bloqueo regional. Ajá. Los beneficios del bloqueo regional los beneficios del bloqueo regional se suman a los beneficios de la anestesia general. Sin embargo, sí es importante mencionar que la anestesia general pues, podemos evitarla en determinados pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con con un IMC muy elevado, en donde podamos batallar para la ventilación con presión positiva. Sin embargo, no se ha visto una mayor mortalidad por el uso de anestesia general o una disminución de la mortalidad por el uso de los bloqueos regionales. Simple y sencillamente es evaluar adecuadamente a nuestro paciente y elegir qué tipo de anestesia es la mejor para él. A veces va a ser necesario y será imprescindible el uso de anestesia general, como ya lo mencionamos, con el estómago lleno, por la posición, por la comodidad del paciente y por los requerimientos quirúrgicos. Pero hablando de la anestesia regional, pues sí es importante tener en cuenta que hay una menor morbilidad postoperatoria, específicamente, por ejemplo, en el uso de opioides postoperatorios, en el inicio de la rehabilitación temprana en el paciente, que esto es muy importante para la preservación de las funciones articulares principalmente. Hay una disminución de los días de estancia intrahospitalaria. Ajá. Eh, y nosotros, pues bueno, tenemos también que valorar o no la colocación de un catéter que también nos puede ayudar para el seguimiento de la rehabilitación o en el caso de la anastomosis en las extremidades de la revascularización, también este catéter nos puede estar ayudando para que la vasodilatación ayude con esa perfusión de las extremidades. Tenemos aparentemente o teóricamente una disminución de la trombosis venosa profunda por esta disminución de la vasoconstricción o este aumento de la vasodilatación por el bloqueo regional. Además de eso, pues tenemos una disminución de la respuesta inflamatoria, disminución de catecolaminas, disminución del cortisol,
lo que se ha visto relacionado con, con una menor hipercoagulabilidad. Y tal vez esto también o se ha visto una menor incidencia con tromboembolia pulmonar. Vuelvo a lo mismo, no podemos achacarle al 100% a que el bloqueo regional eh, sea una forma de prevención de una trombosis, pero sí se ha visto una menor incidencia con el uso de los bloqueos regionales, entonces tenerlo en cuenta. Pero así como tenemos todas estas ventajas, que son maravillosas para nuestros pacientes, también podemos tener desventajas, como la disminución de la sensibilidad y la disminución del movimiento posoperatorio, que pueden entorpecer un poco la evaluación posoperatoria inmediata o la evaluación al siguiente día que quiera realizar el cirujano, ¿no? De determinadas funciones o determinada sensibilidad en ciertas zonas. Claro que puede haber daño neuronal. Este daño neuronal es multifactorial, no va a ser precisamente por la técnica del bloqueo regional, pero podemos contribuir a ella. ¿Qué otros factores pueden atribuirse? Pues bueno, daño nervioso previo, pacientes con diabetes mellitus descontrolada, la misma cirugía puede causar un daño nervioso y como ya lo mencionamos, el uso del torniquete y también tener en cuenta pues el riesgo que tenemos de intoxicación por anestésicos locales. Y como ya se mencionó en la clase pasada, pues en el síndrome compartimental se puede utilizar, no se puede utilizar, si se va a utilizar, qué monitoreo voy a estar manteniendo yo con el paciente, tengo el monitoreo adecuado, tengo el equipo adecuado, esto pues bueno, ya vamos a individualizarlo dependiendo cuál es el team con el que estoy trabajando, cuál es la comunicación con mi cirujano, cuáles son las necesidades del cirujano y del paciente, por supuesto. Y por último, bueno, no sé si quiere agregar algo, Doc, antes de entrar a lo de los bloqueos regionales. No, adelante. Ok, de acuerdo. Por último, pues esto no es una clase de bloqueos regionales, es más del manejo preoperatorio, pero claro que vale la pena tomar en cuenta los bloqueos regionales, ¿verdad? Eh, del lado izquierdo vemos el bloqueo interescalénico, que sabemos que se realiza a nivel de las raíces de C5 a C7, entre los escalenos anterior y medio, y las indicaciones para este tipo de bloqueos, pues bueno, son la cirugía de hombro y de brazo posterior. No nos va a servir para lo que es el tercio eh, distal del brazo y el antebrazo, muñeca y mano. Ajá. Y pues tener en cuenta aquí las características de nuestro paciente, si es capaz de tolerar una disminución de la función también diafragmática, ¿verdad? Del lado derecho tenemos el bloqueo del tronco superior, que pues preserva la función diafragmática mejor que lo hace el bloqueo interescalénico. Entonces es adecuado para pacientes con poca reserva pulmonar. Aquí pues vamos a estar bloqueando lo que es el tronco superior, formado por C5 y C6, y pues también está indicado para las cirugías de hombro. Del lado izquierdo, del lado izquierdo tenemos el bloqueo supraclavicular, del lado derecho el bloqueo infraclavicular, que prácticamente tenemos las mismas indicaciones para las intervenciones, cirugías de 2/3 distales del brazo, del antebrazo, del codo y de la muñeca o la mano, ¿verdad? En cuanto al bloqueo supraclavicular, pues bueno, vamos a encontrar al plexo braquial en su zona más compacta, por así decirlo, lateral y superficial a la arteria subclavia. Y pues bueno, en comparación con el bloqueo infraclavicular tenemos la ventaja de que al ser un bloqueo más profundo, aquí podemos realizar la colocación de un catéter para una analgesia continua o para las indicaciones que ya mencionamos con anterioridad en donde se vería beneficiado un paciente de la colocación de un catéter. El bloqueo axilar, pues es para la anestesia de específicamente el nervio mediano, radial y cubital, que sabemos que rodean la arteria axilar. Las indicaciones para este tipo de bloqueo, cirugías de brazo distal, de antebrazo, de la mano y la muñeca, y pues, como fue la pregunta de examen, es de los que no presentan riesgo para parálisis del nervio frénico, ¿verdad? Y del lado derecho, el bloqueo supraescapular y axilar para cubrir también la región del hombro. El nervio supraescapular va a cubrir 80% del hombro y el axilar el 20% restante del mismo.
y pues es una alternativa también para la preservación de la función pulmonar en los pacientes. Y eso sería todo, doctor. ¿Y dónde me dejas el nervio pectoral lateral? Oh, no, no lo puse. Aparte, me lo quitaste del porcentaje. Sí, No, está incorrecto esa aseveración. O sea, no puedes decir 100% axilar y supraescapular, sino todos los estudios que se han hecho comparativos para confirmar que la combinación de bloqueo de plexo, de bloqueo de nervio supraescapular con axilar es igual que analgésico que el interescalénico, pues te hubieran dado eso. Y lo que sí encontraron es que es buena analgesia que dan, más sin embargo no es una anestesia completa por el pectoral lateral. Entonces, tiene razón. abusados. Sí, Entonces, al final se dieron cuenta, o sea, parte de la plática de ahora era mucho de situaciones que no tomamos en consideración o que minimizamos. La posición es fundamental, a pesar de que muchas de las de aquí en Monterrey, en el área en donde ustedes se manejan, no manejan, ¿cómo se llama la posición en sentado? Muchos cambios, principalmente hemodinámicos que ustedes tienen que tomar en consideración para poder preservar, obviamente, la seguridad del paciente. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Mauricio, que no lo vemos mucho. Aquí el uso de sedación con anestesia regional es muy común en otros países y en otros estados. No quiere decir que está mal, por favor, quítense eso de la idea. Es una técnica que se acopla al cirujano. Y ustedes se van a dar cuenta que tienen que tener conocimiento de eso porque con el cirujano que trabajen, si lo van a realizar, o sea, los van a obligar. Por ejemplo, pregúntele a la doctora Andrea. Ella está acostumbrada siempre al decúbito lateral, apoyarnos con los artroscopistas que hay generalmente en el Zambrano, y ninguno casi usa el sentado. Pero ya llega un cirujano que viene de Francia, que tiene otra modalidad, que se le hace un poquito más invasivo el dar anestesia general para sus pacientes, porque pues sus tiempos quirúrgicos son no prolongados, escoge muy bien al paciente el cirujano. Y ahí te demuestra que el médico que está a cargo del paciente tiene la habilidad y el soporte para poder llevar a cabo una posición en sentado. Ustedes lo tienen que apoyar, ¿verdad? Obviamente preservando el paciente, decidiendo cuándo se le tiene que poner una línea arterial para controlar la presión arterial. Todos esos detallitos que ustedes tienen que tener. Entonces, o sea, desde que Mauricio me ofreció la clase, yo estaba de acuerdo. La anestesia regional no debe de ser el común denominador de esta clase, es solamente un apartado, se lo dije desde el principio, y yo creo que en general estuvo completa. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes. gracias, doctor. Muy buen día. Bye bye.